diagnósticas o terapéuticas que sean más adecuadas en el abordaje de una condición clínica específica. El objetivo de las guías de práctica clínica es, en general, el de elaborar recomendaciones explícitas con la intención de influir en la práctica de los clínicos. O sea, la guía lo que hace es decirnos, a ver, si ustedes tienen un paciente que tiene colesterol de 220, eh, la recomendación sería dieta, ejercicio, si es que no tiene enfermedad coronaria. Si el paciente tiene enfermedad coronaria, la recomendación sería rosuvastatina de tanto, digamos, ¿no? Pero una guía de práctica clínica no es que surja de solamente del criterio, digamos, de alguien, sino que surge de la revisión sistemática de la evidencia científica y del juicio profesional. Entonces nos ayudan a tomar decisiones clínicas eh, y no sobre la base de un conjunto de normas que sean rígidas, digamos. Las guías de práctica clínica tienen diversos beneficios. Uno de los beneficios es el de mejorar los resultados en salud de los pacientes, promoviendo actuaciones adecuadas y pertinentes, y lo que permiten, si ustedes se acuerdan de lo que hablábamos en las primeras clases, que hablábamos de la gran variabilidad que existía entre, no solamente que hay variabilidad entre los pacientes, sino la gran variabilidad que hay entre los médicos a la hora de realizar determinados diagnósticos o de establecer tratamientos. Entonces, nos ayudan por ahí a seleccionar estos tratamientos o estas pruebas diagnósticas de una forma más justificada. También el otro beneficio es el de ofrecer a los profesionales directrices que están basadas en los mejores resultados de la investigación biomédica y permite a los gestores mejorar la eficiencia de los recursos. ¿Por qué dice que eh, nos permiten a los profesionales tomar decisiones basadas en evidencia? Porque existen diferentes tipos de guías de práctica clínica. No todas las guías de práctica clínica están basadas en evidencia. Entonces, algunas guías de práctica clínica están basadas eh, en la opinión de los expertos o que generalmente son las guías que provienen de las sociedades científicas. Por ejemplo, hay sociedades científicas muy activas y muy prolíficas en la generación de guías de práctica, como por ejemplo la de las sociedades de diabetes, y otras menos, pero pueden producir guías de práctica que les permiten a todos trabajar, por lo menos tener una idea más común acerca de las cuestiones y de las decisiones que toman. Ahí vino la luz en mi casa, así que ya me voy a conectar por el Zoom. Si me dan un momento.
Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Bueno, perfecto. Entonces, lo que les estaba diciendo de los beneficios, lo que se trata es de disminuir esa variabilidad que existe entre todas las decisiones que tomamos los diferentes profesionales, que si ustedes recuerdan, habíamos hablado de que existe mucha variabilidad relacionada a la formación, donde se ha formado cada uno, y también al lugar en el que está trabajando y los recursos que tiene en ese lugar. Entonces, ¿por qué usamos las guías de práctica clínica? Las usamos para disminuir esa variabilidad de la práctica, hacer que la práctica sea más idónea. O sea, si la estamos basando en evidencia, probablemente va a ser más idónea. La necesidad de desarrollar estándares que permitan evaluar la calidad asistencial, porque si todos hacemos cosas diferentes con pacientes que son similares, es muy difícil poder evaluar esa calidad asistencial. También porque hay mucha incertidumbre en torno a los resultados clínicos, para ayudar a los profesionales en situaciones donde es difícil asimilar nuevos conocimientos. ¿Qué significa? No es que esto significa que no seamos capaces de asimilar conocimiento, sino que de acuerdo a los lugares en donde estamos, puede ser que no tengamos acceso a toda la información disponible, o que tengamos un tiempo muy escaso porque la cantidad de personal de salud en el lugar donde estemos sea muy escasa y no podamos dedicar mucho tiempo a la lectura, lo cual siempre es un problema para un médico, con lo cual una guía de práctica clínica nos permite de manera un poco más rápida asimilar esos nuevos conocimientos. Ayuda a evitar falsas presunciones respecto al diagnóstico y tratamiento en determinadas condiciones clínicas. Pero las guías de práctica clínica tienen limitaciones, entonces, si bien a todos los médicos nos encanta tener una guía en la mano porque es bastante rápido para tomar las decisiones, y las guías usen o se desarrollen a través de una revisión sistemática de la literatura en la cual apoyan sus recomendaciones, cuando no hay guías de práctica clínica para todos los temas. O sea, hay guías de práctica clínica para un gran número de temas, pero no para todos los temas. Entonces, no necesariamente vamos a encontrar una guía para resolver todos nuestros problemas. Y como les dije, algunas guías sintetizan la mejor evidencia, pero no todas las guías están basadas en evidencia. Algunas, las guías para estar basadas en evidencia, lo que hacen en su desarrollo, el que hace la guía lo que tiene que hacer es una búsqueda muy amplia en la literatura sobre el tema. Obviamente, además, tiene que buscar trabajos que sean muy nuevos para ser incluidos en la guía. Tiene criterios de selección estrictos para esos trabajos, tiene criterios de evaluación estrictos para esos trabajos, y a partir de eso se desarrollan las recomendaciones. Pero el problema es que para hacer una guía basada en evidencia realmente buena, nunca les va a llevar menos de un año y a veces 2 años poder hacer una guía. Con lo cual, las guías basadas en evidencia son probablemente no solo las que más trabajo llevan, sino las que menos vamos a encontrar en la literatura. Y nos vamos a encontrar más con las guías que están basadas en las opiniones de expertos, como les decía hoy, que tienen que ver sobre todo con las sociedades científicas. Y esas, si bien pueden y buscan bibliografía sobre la cual basarse, no tienen un desarrollo metodológico igual que el de una guía basada en evidencia, y generalmente
tiene mucho que ver con las opiniones personales de las personas que trabajaron en la realización de la guía. Entonces, aunque sean muy buenas para nosotros como médicos, no tenemos que pensar primero que vamos a encontrar guías de cualquier tema. Segundo, que cualquier guía que encontremos va a ser buenísima para poder aplicarla a nuestro paciente. Y lo que tenemos que recordar siempre es que aunque existan las guías, las decisiones finales sobre lo que se va a hacer con el paciente están en nuestras manos. Entonces, y si ustedes recuerdan, medicina basada en la evidencia tiene que ver con el uso de la mejor evidencia científica disponible aplicada a un paciente particular en el contexto de la experiencia clínica y del juicio clínico del que lo aplica. Entonces, como les dije, existen guías de práctica basadas en opiniones de expertos, guías de prácticas basadas en consenso y guías de prácticas basadas en evidencia. Las guías de prácticas basadas en consenso estas suelen ser las de las sociedades científicas, cuando se junta un grupo lo suficientemente grande, amplio y diverso para establecer consenso sobre qué es lo que van a decir en la guía. Pero hay otras guías que también son de sociedades científicas que se basan solo en opiniones de expertos, entonces dicen, por ejemplo, sobre pie diabético, el doctor fulano de tal dice que lo mejor para hacer es, si el pie diabético es grado 1, esto, si es grado 2, esto. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, parece que no. Entonces, en las guías de práctica clínica basadas en la evidencia, ¿cómo voy a reconocer yo que la que tengo en la mano es una guía basada en evidencia? Primero, porque está identificada la composición del panel de expertos que la elabora, porque hay un protocolo que está escrito en la guía de cómo se identificaron las evidencias, o sea, los ensayos clínicos, los casos y controles, los estudios de corte y todos los estudios que hayan servido para la guía, cómo se los evaluó críticamente, o sea, cómo se los leyó críticamente y cómo se dijo este trabajo sí va a ser incluido en la guía o este trabajo no va a ser incluido en la guía, y cómo se formula sobre el nivel de evidencia que sustenta cada recomendación. Entonces, existen muchos lugares a donde buscar guías de práctica clínica. Ahora, los mejores lugares para buscar guías de práctica son que es el National Guideline Clearinghouse, que ahí está la dirección. Lo que tiene de bueno, digamos, el National Guideline es que tiene la guía completa si uno la quiere leer, pero una guía completa basada en evidencia generalmente es casi tan grande como un libro. O sea, suele tener 150, 200 páginas. Entonces, lo que tiene de bueno el National Guideline es que cuando uno busca una guía, aparece, por ejemplo, uno selecciona uno y puede ver todas las recomendaciones. Si quiere leer la guía completa, te dan la guía completa para leerla, pero si no, tenés las recomendaciones y en qué se basaron esas recomendaciones. El otro lugar bueno es el NIH, el de Guía Salud, que es de España, y el AHRQ, que es también una agencia gubernamental que tiene muy, pero muy buenas guías de práctica clínica, o el ACP, que es el American College of Physicians. Ustedes deben conocer Fisterra. Fisterra tiene muchas guías porque está orientado hacia la atención primaria de la salud más que nada, y tiene muchas guías desarrolladas en general dentro de Fisterra, con lo cual habría que, cada guía que ustedes piensen utilizar, hay que evaluarla críticamente.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que mirar en la guía? ¿No? Así como mirábamos en los estudios cuáles son los resultados, son válidos los resultados, lo puedo aplicar a mi paciente, en una guía de práctica clínica yo tengo que mirar, en primer lugar, la validez, que tiene que ver con las recomendaciones que nos da la guía y que esas recomendaciones deberían provenir de una revisión bibliográfica extensa, exhaustiva, y eso lo vemos en la sección de materiales y métodos de la guía, donde nos dicen, hemos buscado en tantas bases de datos, hemos buscado en tantos idiomas, y si tiene que ver con población, y si hay, por ejemplo, en el lugar poblaciones especiales, por ejemplo, las guías australianas traen, son guías muy, muy largas y traen toda una parte que tiene que ver con la población descendiente de europeos de Australia, y la segunda parte de la guía tiene que ver con las distintas poblaciones originarias de Australia que tienen características completamente diferentes a la población que desciende de europeos, no solamente por su ascendencia, sino que porque no, su alimentación no es la misma, sus actividades físicas no son las mismas, o sea, hay muchas cosas que diferencian a esas poblaciones, y la guía es una muy buena guía si contempla esas diferencias. Entonces, luego tenemos que ver lo que tiene que ver con la fiabilidad o repetibilidad, que eso quiere decir que la elaboración de una guía por diferentes profesionales, usando la misma metodología e igual evidencia, debería llegar a las mismas recomendaciones, ¿sí? O sea, si yo les doy los materiales y métodos a otro grupo de expertos y le digo, se busca de esta manera, se aprecia de esta manera, deberían llegar al mismo tipo de guía. La reproducibilidad, que quiere decir que si distintos profesionales utilizan en las mismas circunstancias clínicas, la aplicación va a ser igual para las mismas recomendaciones. Eso es lo que ayuda a disminuir la variabilidad. Y la aplicabilidad clínica, que tiene que ver con las recomendaciones que propone la guía, que deben adecuarse a distintos contextos y poblaciones definidas. Después hay que considerar la flexibilidad, que tiene que quedar reflejada en la guía, todas las alternativas de manejo posibles. O sea, si una recomendación está recomendando A, tiene que decir de qué manera puede llegarse a aplicar A. Y tiene que existir diferentes formas porque los pacientes son diferentes. También tiene que ser la guía debe ser clara, o sea, tiene que poder comprenderse adecuadamente, y para ello debe definir los términos de forma precisa y tener una presentación lógica. Cuando se va a elaborar la guía, debe haber un equipo multidisciplinario en la construcción, o sea que no solamente debe haber médicos por ahí del segundo nivel de atención, sino también del primer nivel de atención, enfermeros, trabajadores sanitarios, pacientes, organizaciones sanitarias, todos los que puedan aportar diferentes visiones acerca de las recomendaciones que se van a establecer. La actualización, ese es el otro tema. Hay guías que se hacen y nunca más en la vida se actualizan. Lo que tiene de bueno el National Guideline, como algunos otros lugares a donde uno puede encontrar guías, es que las guías suelen actualizarse cada 2 años. Entonces le dicen, por ejemplo, que señalan qué parte de la guía ha sido actualizada, o les dice si esta guía no ha sido actualizada nunca. ¿Está? Y por otro lado, en la guía uno debe poder leer exactamente cómo fue elaborada, quién participó, cuáles fueron todas las evidencias que fueron incluidas, por qué fueron incluidas, cómo se evaluaron cada uno de esos artículos con la lectura crítica, qué diferentes observadores evaluaron cada uno de esos artículos de los que se toma la información.
O sea, materiales y métodos en una guía es fundamental leerlo para poder saber si esa es una guía confiable que yo pueda utilizar. Entonces, dos cosas van a surgir de las guías: la calidad de la evidencia y la fuerza de la recomendación. La calidad de la evidencia lo que indica es hasta qué punto se estima que, digamos, nuestra confianza, tenemos confianza en esa estimación de un efecto que es adecuado para apoyar la recomendación. Entonces, las guías siempre traen recomendaciones y tienen que venir apoyadas por calidad de evidencia. Y la fuerza de la recomendación indica hasta qué punto podemos confiar si vamos a poner en práctica la recomendación y si esa recomendación va a traer más beneficios que riesgos. Entonces, nosotros tenemos varios métodos para evaluar y este es el método SIGN para evaluar los niveles de evidencia. Entonces, SIGN lo que evalúa es la calidad de la evidencia científica en función del diseño del estudio y del riesgo de sesgo. Entonces, los estudios que se incluyeron en la guía van a ser evaluados con 2 cruces cuando cumplieron todos o la mayoría de los criterios de calidad metodológica. Y cuando en los puntos que no cumplieron se consideró poco probable que el cumplimiento pudiera afectar las conclusiones del estudio o la revisión. Con una cruz cuando se cumplieron algunos de los criterios de calidad metodológica y negativo cuando se cumplieron solo unos pocos criterios de calidad metodológica. El método SIGN en los niveles de evidencia entonces evalúa como nivel 1 con 2 cruces, recuerden, 2 cruces cumplieron todos o la mayoría de los criterios de calidad metodológica. 1 con 2 cruces son los metaanálisis de alta calidad, las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos de alta calidad con muy poco riesgo de sesgo. 1 con una sola cruz, metaanálisis que están bien realizados, no de alta calidad, sino bien realizados, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos bien realizados con pocos riesgos de sesgos. 1 menos el metaanálisis, ya ni siquiera nos dice ni bien realizado ni de alta calidad. Revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos, pero todos estos tienen alto riesgo de sesgo. La evidencia 2 con 2 cruces son las revisiones sistemáticas de alta calidad, pero ya no de ensayos clínicos, sino de estudios de cortes o de casos y controles, con bajo riesgo de sesgo y mucha probabilidad de establecer una relación causal. El 2 más son los estudios de cortes de casos y controles bien realizados, ya no son revisiones sistemáticas, sino los estudios de cortes y casos y controles de bajo riesgo de sesgo y con moderada probabilidad de establecer relación causal. Los 2 menos son los estudios de cortes y casos y controles, pero con alto riesgo de sesgo. Los número 3 son los estudios no analíticos, o sea, como informes de casos y series de casos, y el nivel 4 de evidencia son las opiniones de expertos. Entonces, si ustedes ven una guía, lo que tienen que mirar es esto. Entonces, ustedes saben que 1 con 2 cruces, buenísimo. 1 con una cruz, bueno. 1 con un menos, no tan bueno. 2 con 2 cruces, bueno, no tan bueno, malo, malo, malo. ¿Sí? Entonces, esos son lo que ustedes tienen que recordar es esta escala. 1, 2 cruces, una cruz, un signo menos, 2, 2, 2, 3 y 4. Fíjense la opinión de expertos, cuál es el nivel de evidencia que tiene. Tiene menos nivel de evidencia que un estudio de casos y de series de casos. ¿Preguntas hasta ahí?
Bueno, están todos dormidos, parece. Muy bien, entonces hasta ahí tenemos los niveles de evidencia. A cada nivel de evidencia le va a acompañar un grado de recomendación. Entonces, los grados de recomendación, ustedes cuando leen las guías le va a decir recomendación grado A. Y eso va a acompañar cada una de las recomendaciones. ¿Qué significa una recomendación de grado A? Que se basa al menos en un metaanálisis, una revisión sistemática o un ensayo clínico que fue clasificado como altísimo nivel de evidencia y que puede ser directamente aplicable a la población sobre la que la quieren aplicar, o que el volumen de evidencia estuvo compuesto por estudios clasificados como uno y una cruz. Entonces, grado A de evidencia, que es el grado de recomendación más alto que pueden tener para una evidencia, tiene que ser basado en este tipo de evidencia. 1, 2 cruces y 1 y una cruz. Nivel B de evidencia es un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 2 y 2 cruces, directamente aplicable a la población diana de la guía, con gran consistencia entre ellos. Nivel C es un volumen de evidencia científica clasificado como 2 más una cruz, directamente aplicable a la población diana, o evidencia extrapolada de estudios clasificada como 2 y 2 cruces. Y el nivel de evidencia D es evidencia científica de nivel 3 o 4, extrapolada desde estudios clasificados como 2 más. Fíjense que los niveles de los grados de recomendación de lo que les está diciendo a ustedes es no apliquen esta recomendación. Los estudios clasificados como 1 menos y 2 menos no hay que usarlos en el proceso de elaboración de recomendaciones porque tienen mucho sesgo. Entonces, cuando hay guías que dicen, por ejemplo, a ver, grado de recomendación A para colonoscopía para todos los pacientes mayores de 55 años que tienen antecedentes de cáncer de colon en familiares de primer grado. Un grado de recomendación A significa que se basaron en todo esto para poder decirlo. Y un grado de recomendación A significa que yo puedo decirle a un paciente, si vos tenés un familiar de primer grado con cáncer de colon, sí o sí, después de los 55, no, a los 55, después de los 55 tenés que hacerte colonoscopía, que no es esa la edad, yo le estoy dando un ejemplo, porque si uno tiene un familiar de primer grado, si está la doctora Socorro en el aula, me puede decir que se inicia seguramente mucho tiempo antes. Entonces, ese método, que es el método SIGN, fue desarrollado en el 2001, pero luego ese método fue modificado en, en el Centro de Medicina Basada en Evidencia de la Universidad de Oxford para evaluar la evidencia de los estudios de pruebas diagnósticas. Entonces, el método SIGN modificado es un poquito más simple, donde uno dice nivel de evidencia científica 1A, revisión sistemática homogénea, fíjense, con homogeneidad, no heterogénea, como habíamos visto en la ocasión anterior, de estudios de nivel 1. Nivel de evidencia 1B, estudios de nivel 1, 2, estudios de nivel 2 y revisiones sistemáticas. Nivel de evidencia 3, estudios de nivel 3 y revisión sistemática de nivel 3. Y 4, consenso, opiniones de expertos sin valoración. ¿Cuáles son los estudios de nivel 1? Para las pruebas diagnósticas, los que tienen una comparación enmascarada con el patrón oro y tienen un espectro adecuado de pacientes. Los estudios de nivel 2
son los que tienen alguno de estos sesgos: población no representativa, comparación con el patrón de referencia inadecuado, la comparación no está enmascarada o está basado en estudios de casos y control. Y los estudios de nivel 3 presentan 2 o más de los criterios descritos acá. Y eso entonces lo que hacen es decir, grado de recomendación A, estudios con nivel de evidencia 1A o 1B. Grado de recomendación B, estudios con nivel de evidencia nivel 2 o revisión sistemática de nivel 2. El C, estudios de nivel 3 o revisión sistemática de nivel 3. Y el D, obviamente, el nivel 4. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que yo me tengo que hacer en la lectura crítica? Es para ver si el diseño es válido y si ha sido bien elaborada. En primer lugar, si la revisión bibliográfica fue exhaustiva, o sea, se hizo en más de una base de datos y en más de un idioma, perdón. Actualizada significa de los últimos 2 o 3 años, 4 como mucho, 5, pero no más de eso. Si es reproducible, eso significa si en la guía están escritos todos los pasos que se siguieron para hacer esa revisión. Eso significa que lo que debe decir la guía es, nosotros buscamos en esta base de datos, en esta base de datos, en estos idiomas, y utilizamos estas palabras claves asociadas de esta forma con estos operadores booleanos. Entonces tiene que decir, por ejemplo, glucemia and hemoglobina glicosilada o glucemia and paciente obeso, lo que sea. Pero tiene que decir exactamente todo eso como para que yo, si quiero ir a hacer esta búsqueda, me dé exactamente los mismos resultados que a ellos. En segundo lugar, si se consideraron todas las opciones de manejo y las repercusiones de los pacientes. Eso significa que una misma situación puede ser manejada de 2 o 3 maneras distintas. Entonces, si se consideraron todas esas formas en las que pueden manejarse esa situación. Si se siguió algún método estructurado para establecer los acuerdos sobre las distintas recomendaciones. ¿Eso qué quiere decir? Las personas que evaluaron los artículos los evaluaron de acuerdo al método SAIN, los evaluaron de acuerdo a YADAL, los evaluaron de acuerdo a qué hicieron las evaluaciones. Después, si la escala de evidencia que se utilizó en la revisión bibliográfica y de qué manera se relaciona con los grados de recomendación. Entonces, ¿cuál fue la escala de evidencia? Como esta, la del SAIN modificado, tiene que decirte cuál fue la escala de evidencia y cómo se relaciona esa escala de evidencia con el grado de recomendación. Entonces, yo puedo empezar una guía y decir, nosotros vamos a utilizar para esta guía, porque es lo que estamos queriendo es puntualizar en pruebas diagnósticas, vamos a usar el SAIN modificado. O no estamos queriendo puntualizar en pruebas diagnósticas, sino en tratamiento, entonces vamos a utilizar el método SAIN. Y vamos a decir que la evidencia es esta y la asociación con la recomendación es esta. ¿Se entiende? Sí, Doc, se entiende. Bueno. Sí, Doc, se entiende. Entonces, si cada recomendación se apoya en una o varias citas bibliográficas, generalmente uno tiene la recomendación y te dicen cuáles son las citas en las que se apoyaron para decir eso. Y esa parte es muy interesante porque por ahí tal vez uno quiere profundizar sobre una determinada cuestión y puede ir a leer el estudio primario en el que se están basando en esa recomendación y tener su propio criterio a partir de ahí. Entonces, hasta ahí, fíjense que dijimos, validez del diseño y de la elaboración son 3 preguntas, ¿sí? Sí, cómo fue la revisión bibliográfica, si se consideraron todas las opciones de manejo, si se siguió algún método estructurado, la validez de las recomendaciones, cómo se relacionan el nivel de evidencia con la recomendación y cuáles son las citas en las que se apoya la recomendación. Y finalmente, la tercera pregunta es la aplicabilidad.
¿Son las recomendaciones de la guía clínicamente importantes? Fíjense que acá ya para la aplicabilidad no es igual que para los otros estudios que estuvimos viendo. En las guías las recomendaciones son clínicamente importantes, las puedo aplicar a mi paciente. Si yo estoy leyendo una guía australiana y me gustó mucho la recomendación que se hace sobre una determinada población originaria neozelandesa, difícilmente puedo aplicar esa recomendación a un paciente que vive en el interior del Chaco, ¿ok? Entonces, la otra forma de evaluarla, de leerla críticamente, es utilizando AGRI. Entonces, ustedes tienen 3, 5, 7 preguntas con las cuales pueden evaluar la guía o pueden usar el método AGRI. Entonces, pueden decir, evaluar el alcance y los objetivos de la guía. Existe el AGRI original y una modificación del AGRI, que es el AGRI 2. Entonces, el objetivo está descrito. Los aspectos clínicos están cubiertos por la guía y están específicamente descritos. Los pacientes a quienes se pretende aplicar la guía están descritos. La participación de los implicados es el dominio 2. El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos profesionales relevantes. Se tuvo en cuenta los puntos de vista del paciente y sus preferencias. Los usuarios Diana de la guía están definidos. La guía fue aprobada entre los usuarios Diana. Y después muchos ítems que tienen que ver con el rigor de la elaboración de la guía. Utiliza métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia. Los criterios se describen con claridad. Los métodos utilizados para las recomendaciones están claramente descritos. Al formular las recomendaciones se consideraron beneficios y riesgos. Hay relación explícita entre cada una de las recomendaciones. La guía fue revisada por expertos. Se incluye un procesamiento para actualizar la guía. Luego el dominio 4, la claridad de la presentación. Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condiciones se presentan claramente. Las recomendaciones son fácilmente identificables. La aplicabilidad. La guía se apoya con herramientas para su aplicación. Se discutieron las barreras organizativas a la hora de aplicar las recomendaciones. Se consideraron los costos potenciales de la aplicación de las recomendaciones. La guía ofrece una relación de los criterios clave a fin de realizar monitorización o auditoría. Y el dominio 6 es la independencia editorial. O sea, vendría a ser los conflictos de interés, ¿sí? La guía es editorialmente independiente de quien la financia o no. Porque o si no, muchas veces lo que ustedes van a ver es que se están influidos por los puntos de vista de la entidad que lo financió. Y por otro lado, si se registraron los conflictos de interés de los miembros del grupo del desarrollo. Puede ser que haya algunos miembros del grupo que desarrolla la guía que tenga un conflicto de interés porque trabaja para alguna farmacéutica o porque desarrolla investigaciones financiadas por determinadas farmacéuticas. Entonces, fíjense que la guía GRI tiene 6 dominios y 23 ítems para evaluar las guías. O sea, es la forma más exhaustiva de evaluación de la guía. Y lo que ustedes tienen que recordar en general son, por lo menos, estas 7 preguntas son las que los van a ayudar más a evaluar las guías. Y por eso los aburrí al principio con lo que tenía que ver con los niveles de evidencia, los grados de recomendación y demás, porque es algo que es muy importante para que ustedes puedan comprender en la lectura crítica el tema de las guías, ¿ok? ¿Preguntas hasta acá?
Doc, a mí no me quedó claro por ahí si eso, lo de nivel A, B, C, lo explica la guía o por ahí es más una formulación de nuestra, digamos. No, no, la guía lo debe decir. La guía tiene que decir, por ejemplo, esta recomendación tiene nivel A de evidencia y vos el nivel A, o sea, tiene un grado, es un grado de recomendación A, ¿sí? Y vos ya sabés que ese grado de recomendación A tiene que ver con nivel, con qué nivel de evidencia, con metaanálisis muy bien desarrollados, ¿sí? Y que no tienen sesgo. Entonces, las guías lo que te van a decir es el grado de recomendación es A, B, C o D. Vos vas a saber si ese grado de recomendación A está basado en metaanálisis o no. De todas maneras, siempre en el inicio de una guía te dicen, nosotros nos basamos en, por ejemplo, en este grado vamos a establecer las recomendaciones de acuerdo a estos grados con estos niveles de evidencia. Generalmente están en el inicio, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, Doc, se entiende. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Estoy buscando para mostrarles una guía. Así que la tenía abierta cuando se me cortó la luz. Ahí. Muy bien. Denme un minuto. Está un poco lento. Bueno, a ver.
No hay ninguna otra pregunta mientras estoy buscando la guía, así no se aburren. ¿O alguna pregunta en general? No es pregunta, Doc, pero eh, por ejemplo me hizo a pensar que nosotros con unos amigos que hicimos la monografía de medicina uno de asma, ocupamos las guías GINA de asma, las GINA 2020, y no miramos eso del nivel de evidencia, eso porque evidentemente no lo sabíamos, pero ahora que lo pienso, el manejo es fácil, digamos, si uno busca, por ejemplo, asma, no sé, alérgico, y ahí ya le aparece todo cómo tratar y cuáles son las recomendaciones. Es fácil de buscar, pareciera ser más fácil que en otros estudios, digamos. Y mira, obviamente es más fácil buscar, por eso en general nos gusta más usar guías que leer un metaanálisis, porque se supone que la guía lo que está haciendo, si se basó en metaanálisis, me está resumiendo, digamos, me está resumiendo los metaanálisis o la parte más importante de un montón de metaanálisis, ¿sí? Entonces, la verdad que sí, las guías siempre son desde ese punto de vista mucho más prácticas para el manejo y para la lectura. Acá encontré una guía que les voy a mostrar. A ver, ¿a dónde estoy acá? Muy bien. Fíjense, por ejemplo, esta guía. Ay, no sé qué están viendo ustedes. Sí, ahí se ve. La guía veían porque yo estaba viendo cualquier cosa. Acá está. Listo. Bueno, esta, por ejemplo, es la guía, fíjense, la guía de 2018 de manejo de colesterol, ¿sí? Y fue actualizada en junio del 2019. Eso significa que es una guía bastante actualizada, ¿sí? A ver, esta guía tiene 22 páginas, o sea que vamos a mirar cuál es la estructura, digamos, de esta guía. Pero me estoy saliendo yo de... Bueno, entonces, esta guía dice, es del American College of Cardiology, dice quiénes son todos los participantes de la guía y de dónde provienen. Voy a usar acá. A ver. Entonces, por ejemplo, dice quién fue el comité que escribió la guía. Después nos dice todas las tablas de figuras, etcétera, etcétera, que tiene que ver con la guía. Nos dice cuáles son los mensajes, los 10 mensajes que tiene esta guía para resumirlo. Entonces está resumiendo los 10 mensajes de la guía, qué sé yo, por ejemplo, todos los individuos pues deben, a través del curso de su vida, enfatizar en los estilos de vida para mantener saludable, digamos, su sistema cardiovascular y demás. Eh, Habla de las metas de colesterol y de triglicéridos y lo que está haciendo es reducir en 3 páginas todo lo que dice la guía. Pero acá, fíjense que no figura ningún tipo de grado de recomendación ni de ninguna cosa. Les está diciendo dónde tienen que ir a mirar, por ejemplo, dentro de la guía, si ustedes quieren ver sobre esto. Entonces, dice, esto es el overview de la prevención primaria y secundaria de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, esta es la de la prevención secundaria y ahí tienen un cuadro. Y después habla de los eventos y entonces dice, por ejemplo, para la hipercolesterolemia severa, nivel 1,
pacientes de 20 a 75 años de edad con niveles de colesterol de 190 miligramos por decilitros o más, que toleran estatinas al máximo, está recomendado, ¿sí? Entonces, estos son los niveles de evidencia. Después habla de los pacientes con diabetes. Después de los distintos niveles de prevención. Pero fíjense que esta es una guía que en algunas partes parece estar basada en evidencia y en otras partes no parece estar basada en evidencia. Entonces, ¿qué tipo de guía piensan ustedes que puede ser esta? ¿Qué tipo de guía? ¿Por consenso? Sí, impresiona que es una guía por consenso. Exactamente. Exactamente. Parece ser una guía de consenso del American College. De hecho, que existen como esas muchas guías, digamos, que tienen que ver con consensos. Entonces, esa es del American College. Así como hay del American College, hay por ejemplo, de los europeos, también tienen guías parecidas a esta. Entonces, nos basamos muchas veces en ese tipo de guías y son guías en general que son por consensos. Y lo mejor sería una guía basada en evidencia, ¿sí? Estoy tratando de encontrar algo que quiero mostrarles, que creo que ya La lo vi. mayoría de las guías de las asociaciones son por consenso, ¿no? Sí, la La mayoría mayoría de los que yo vi, por lo menos. Sí, 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 sí. La mayoría de las guías son por consensos, Y así ahí puede que ser que dependa también del reconocimiento que tenga la asociación, por ejemplo, no sé. y sí, sí, realmente eso tiene que ver con eso. Entonces hay sociedades, por ejemplo, como las sociedades, hay sociedades como las de diabetes, por ejemplo, que sacan muchísimas guías por consenso. De hecho, hay muchas guías panamericanas, digamos, de la sociedad de diabetes y que tienen que ver con eso. Entonces, la verdad es que uno tiene que mirar muy bien en relación a qué está hecha la guía, ¿no? Ay, que no puedo encontrar lo que les quiero mostrar. Qué espanto. Bueno, así que lo importante es que ustedes puedan, de alguna manera, poder leer una guía y saber si esa guía realmente está basada en la evidencia o no está basada en la evidencia. Y si no está basada en la evidencia, como la que les mostré recién, tiene algunas partes que sí lo están. Fíjense que algunas partes sí lo estaban, pero no todas. Entonces, esta, por ejemplo, tiene todas las tablas y demás, y llega hasta el final y no me dice ni en qué bibliografía se basaron, ¿sí? Entonces, la verdad es que uno eso no lo puede saber. Sin embargo, los cardiólogos en general se basan mucho en las guías del American College, porque se supone que son confiables y que son famosos y son los que pueden llegar no son los que pueden llegar, son los que determinan eh, cuáles son, por ejemplo, los grados de colesterol a los que tenemos que nosotros aspirar. Y por eso ellos van bajando esos niveles de colesterol y cuando sacaron esta última guía, tiene que ver, fue muy criticada porque hacía que un enorme número de pacientes que no
no eran tratados con ninguna estatina, comenzaran a ser tratados con estatinas. Entonces, de repente, millones de personas comenzaron a usar estatinas cuando tal vez no las necesitan. ¿Está? Así que, bueno, eso es lo que tiene que ver con guías. Les voy a dejar algunos otros ejemplos en el aula y, bueno, van a tener una última actividad porque la semana que viene ya terminamos, hoy es la última clase presencial, digamos. Ustedes terminan la actividad virtual la semana que viene, que van a tener tiempo hasta el sábado, hasta el sábado inclusive, para hacer la actividad que se requiere y que es una actividad individual, no es una actividad ni de discusión ni nada, sino individual, sobre todo considerando que tienen exámenes y demás, y voy a esperar la llegada de los portfolios, vamos a esperar la llegada de los portfolios para que puedan tener sus notas. Recuerden que no podemos subirles, yo puedo subir regularidad, pero no notas hasta que tenga los portfolios porque es una parte de las notas. Hay un grupo de ustedes muy grande que ha sido suspendido de la asignatura, no por mí, por eso no están pudiendo entrar al campus virtual, muchos. No lo suspendí yo, sino que fueron suspendidos a partir de una lista que la Secretaría Académica le envió al campus virtual porque no están en el SIU. Si no están en el SIU, no están en condiciones, digamos, de cursar. Así que yo lo que les pido es a todos aquellos que tienen esa dificultad, que por favor vean, porque sé que está por salir una lista, un tiempo adicional en el que les van a permitir inscribirse a aquellos que están en condiciones de cursar el tercer año, o sea, que estaban en condiciones de cursar tercer año, les van a permitir unos días más inscribirse, pero hay realmente más de 20 personas que están suspendidas en el campus virtual en mi asignatura y supongo que lo están en otras también, así que por eso no les voy a poner una actividad grupal porque creo que por lo que miré ayer a la tarde, todos los grupos están afectados de alguna manera y no van a poder hacer actividad grupal. Así que por eso va a haber una sola actividad individual. ¿Alguna pregunta? Doc, con respecto a la actividad de la clase pasada, eso no. Es cierto, la actividad de la clase pasada. Bueno, a ver. Miré todas las devoluciones. Chicos, del secreto del ojo clínico, no se hacen las devoluciones de esa forma. Uno cuando hace una devolución escribe todo lo que tiene que escribir en la devolución. No le dice, a ver, chicos, vayan y miren en nuestro hilo lo que nosotros creemos o pensamos de ustedes. No. O sea, de su trabajo. No de ustedes, sino de su trabajo. No. Se hace la devolución en el lugar que está para la devolución. Porque si no, yo tengo que ir a mirar una cosa, otra cosa. A ustedes, como estudiantes, no les gustaría que yo les diga, a ver, vayan y miren en tal lugar. Yo le doy la devolución en el lugar donde se la tengo que dar, ¿ok? Entonces, aunque la discusión entre ustedes y todo lo que ustedes pudieron haber puesto estaba muy bien, la devolución se hace donde se debe hacer y la nota se pone donde se debe poner, ¿ok? El resto de las devoluciones, algunas fueron más breves y otras fueron un poco más detalladas. Siempre es preferible hacerlas detalladas cuando uno va a decir que algo no está muy bien hecho, con lo cual me pareció que las devoluciones de los grupos de basaditos, de los esculapios y de, ¿quién me está faltando? El secreto ya dije. ¿Y quién me falta? ¿Cuál es el otro grupo? El cuarto grupo. Otra en línea, Doc. Sertra en línea. Es que las devoluciones decían lo que tenían que decir,
y algunas eran más cortas, pero señalaban, por ejemplo, si les pusieron un 8, les estaban señalando qué era lo que les estaba faltando. O sea, que le faltó, por ejemplo, definir criterios de inclusión y de exclusión, o le faltó definir tal cosa. En general, ustedes tienen que, cuando evalúan, porque muchos de ustedes participan en la docencia también en la facultad, entonces cuando ustedes reciben una devolución y les dicen, ustedes sacaron un 6, pero no saben por qué sacaron ese 6, se enojan y se quejan, ¿no? Al final yo hice todo bien y me pusieron un 6, porque no le están diciendo qué cosas no estuvieron, digamos, del todo bien. Entonces, ustedes tenían una guía sobre la que se podían basar para poder decir, yo los dejé libres con el puntaje, o sea, yo no les dije, esto vale 1 punto, esto vale 2 puntos, para que ustedes pudieran hacerlo según su criterio. Y pusieron muy buenas notas, porque todas las notas están 7, 8, 9 y 10, o sea que las notas en general están todas muy bien, las devoluciones de los que escribieron en los comentarios están muy bien, al secreto ya le dije lo que me parecía, y el trabajo de aquellos que hicieron el trabajo de los otros grupos, de los